Tu Tieu envía un saludo afectuoso a todos los espectadores. Desde el fondo de su corazón, Tu Tieu les desea a todos un nuevo día lleno de energía, alegría y la mejor suerte. Hoy vamos a descubrir la verdad oculta detrás de Tuong, el hombre que alguna vez persiguió a Uri y Tutu, pero ahora se encuentra silenciosamente entre ellos y el peligro. Profundizaremos en su pasado con el tío Tuan, las cosas que hizo en las sombras y la razón por la que protegió a Uri y Tutu de Lin en aquella tranquila tarde. Presten atención y no aparten los ojos de la pantalla porque los próximos eventos seguramente sorprenderán a todos. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Los giros que vienen serán aún más emocionantes. He protegido a ustedes de Lin, dijo Tuan con calma, pero sus palabras cayeron sobre la pequeña casa de bambú como una piedra. La luz de la tarde atravesaba las ventanas abiertas, creando suaves rectángulos de luz sobre el piso de madera. Afuera, el campo estaba tranquilo, los pájaros cantaban en los árboles. Un motor lejano resonaba desde otro camino. Dentro todo parecía demasiado silencioso. La mano de Yuri descansando cerca de su taza de té se apretó casi imperceptiblemente. Frente a él, Tutu estaba sentada erguida con las manos rodeando su taza de té verde caliente. Aún no había bebido. Solo miraba fijamente a Tuan con la mirada clara alerta. ¿Qué dices?, preguntó Uri lentamente como si necesitara escuchar de nuevo para creerlo. Tuan no apartó la vista. Música. ¿Crees que lo de hoy fue solo un accidente?, dijo. Estuviste en ese camino. Ella volvió. No fue un accidente. Un escalofrío recorrió el pecho de Tutu. ¿Lin está aquí?, preguntó con una voz más baja de lo que había pretendido. Él asintió una vez. Ella se acercó hasta que la detuve. El aire entre los tres se tensó con un solo latido. Los tres estaban ahí: el hombre que alguna vez los persiguió, el hombre que eligió amarla más que a nada, y la mujer atrapada entre el miedo y la frágil seguridad de esta casa. La mandíbula de Uri se apretó. Comencemos desde ahí, dijo. Desde esa tarde. Tuan bajó la mirada hacia su taza de té por un momento, luego levantó la vista nuevamente. Está bien, dijo. Comenzaré desde el momento en que estuve entre ella y esta casa. Esa tarde el campo parecía casi irreal con su belleza suave, como si el mundo hubiera decidido hablar por la paz. Cuando los problemas comenzaron a llegar, el sol brillaba pero de manera suave, la luz se filtraba a través de una capa fina de nubes. El camino de tierra que llevaba a la casa de bambú brillaba levemente como si estuviera cubierto por una capa dorada. Las hojas se movían suavemente con la brisa cálida. En alguna parte lejana, un perro ladró una vez y luego guardó silencio. Al final de ese camino, una motocicleta se detuvo. Lin apagó el motor y se quedó quieta un momento, quitándose el casco, dejando que su cabello largo cayera sobre su espalda. Sus dedos se apretaron con fuerza alrededor del manillar hasta que las articulaciones de sus dedos se pusieron pálidas. A través de las rendijas de los árboles pudo sentir la dirección de la casa de bambú, donde Uri y Tutu estaban escondidos del mundo. Y no muy lejos de allí, oculta entre las ramas y los malos recuerdos, estaba la casa abandonada que había perseguido sus sueños desde que se encontró con el fantasma. Sus labios se apretaron. ¿Crees que puedes esconderte allí para siempre, Tutu?, murmuró bajo su aliento. No vas a ganar. La palabra fantasma tocó sus pensamientos como un dedo frío, pero ella empujó el miedo hacia abajo. Bajó del vehículo, sus tacones haciendo ruido en la tierra, mientras caminaba por el camino que había jurado nunca más volver a recorrer. La luz de la tarde, filtrada a través del dosel de los árboles suave pero clara, alargaba la sombra sobre el suelo. Su corazón latía más fuerte mientras se acercaba a la encrucijada.
A la izquierda estaba el camino que llevaba a la casa de bambú, hacia Yuri, hacia la vida que se negaba a aceptar. A la derecha, un camino más débil, casi inexistente, llevaba al techo derrumbado oculto tras las ramas de los árboles. La casa abandonada. Su garganta se apretó al ver la silueta de ese techo parcheado. «Es un truco», susurró para sí misma. «Solo una broma tonta. Solo te hicieron tener miedo una vez, eso es todo. Ya no eres una niña». Dio 2 pasos más y una figura emergió de la sombra frente a ella, como si hubiera estado esperando allí todo el tiempo. Ropa negra, hombros anchos, una postura inmóvil e impenetrable. «Tuang». Lin se detuvo de inmediato. Por un momento el viento pareció contener la respiración junto a ella. «¿Qué haces aquí?», preguntó ella tratando de que su voz no sonara temblorosa. Él estaba de pie en medio del camino como si fuera suyo. El polvo cubría sus zapatos, la luz del sol tocaba los ángulos de su rostro, sus ojos cansados pero enfocados. «No deberías estar aquí», dijo simplemente. Ella se rió despectivamente. «¿Desde cuándo decides tú a dónde voy? ¿Sigues siendo el perro favorito de tío Tuan o Yuri te contrató para proteger este pequeño pueblo?» Él no respondió a la ofensa. Su mirada pasó por encima de su hombro hacia el camino por donde ella había venido. «Esta zona no es segura para ti», dijo, «especialmente cerca de la casa abandonada». Un hormigueo recorrió su cuello. Eso otra vez se burló, pero sus ojos no pudieron evitar mirar hacia las sombras difusas de la casa abandonada. «No tengo miedo de esas historias de fantasmas estúpidas». Su voz bajó más suave, pero lo suficientemente firme como para que cada palabra le calara la piel. «Aquí la gente no lo ve como una tontería», dijo. «Dicen que la casa cambió después de esa noche. La oscuridad se mueve cuando no hay nadie dentro. Se oyen pasos en las escaleras por la tarde. Alguien llora cuando aún hay sol». El viento sopló entre las ramas de los árboles, haciendo crujir las hojas, un sonido normal, que sin embargo le hizo sentir todo menos normal. En un breve momento el frío de esa noche volvió a invadirla. La figura blanca, el pánico, el miedo asfixiante, la sensación de que su mente se sumergía en la oscuridad, despertando después con fragmentos de recuerdos perdidos, y todos decían que había gritado hasta que su voz se rompió. «Es un truco», repitió, pero esta vez con menos firmeza. «Me tendieron una trampa», quizá dijo Tuang. «Pero tu mente no lo olvida». Dio un paso lento hacia ella, su mirada fija en la suya. «Si realmente no tienes miedo», preguntó suavemente. «¿Por qué están temblando tus manos?». Sus ojos cayeron antes de que pudiera detenerlos. Vio luego, sintió el leve temblor en sus dedos. La ira brotó caliente y defensiva. «No vine aquí para escuchar tus estupideces», resopló. «Vine a buscar a Tutu. Y te estoy diciendo esto», respondió él calmado hasta el punto de la molestia. «Cuanto más sigas, más te acercas a cosas que no puedes controlar, a cosas antiguas peligrosas. Vuelve ahora que el sol todavía brilla. Esa es la decisión más inteligente que tomaré hoy». El cielo sobre ellos seguía amplio y brillante. No había sombras furtivas que se colaran. No había un horizonte oscuro que tragara la luz. Eso debería hacerla sentir tranquila. Pero no fue así. Sus ojos volvieron a deslizarse hacia la silueta de la casa abandonada. En ese momento una rama se movió levantando una ventana rota y oscura. En un latido del corazón pensó que vio algo moverse dentro de ese marco negro. Su corazón latió con fuerza en su pecho. «¡Ya basta!», gritó retrocediendo. «No tengo tiempo para esto». Se giró y comenzó a caminar más rápido de lo que había planeado sus zapatos, resbalando ligeramente sobre las piedras y la tierra. No miró atrás hasta que estuvo cerca de la motocicleta sin darse tiempo para pensar. El motor rugió cuando la encendió. Mientras arrancaba, echó un vistazo al espejo retrovisor.
Tuang seguía allí en medio del camino observándola irse. No le hizo señales. No dio media vuelta. Simplemente se quedó allí como un punto de control silencioso entre ella y todo lo que pudiera estar al final de ese camino. Unos minutos después, otro motor se acercó desde la dirección contraria. Yuri redujo la velocidad cuando llegó a la encrucijada conocida y vio una figura familiar con un traje negro allí en el mismo lugar donde las huellas de la motocicleta de Lin aún cortaban la tierra. Tuang no se movió. Uri apagó el motor dejando que el silencio se asentara de repente entre ellos. La luz de la tarde dibujó líneas nítidas sobre el rostro de Tuang, mostrando el cansancio, pero sus ojos seguían firmes. «Un buen lugar para estar solo», dijo Yuri en voz baja, especialmente en el camino por donde mi esposa pasa todos los días. «No estoy solo», respondió Tuang. «Acabo de sacar a alguien de aquí». La mirada de Uri se endureció. Lin dijo. No fue una pregunta. Tuang asintió ligeramente. El mundo parecía estrecharse hasta que solo quedaran ellos dos, la encrucijada, las entradas, las salidas, y el hombre que había traído el peligro, ahora declarando que lo detendría. «Solía ser el que traía problemas para nosotros», dijo Yuri en voz baja. «¿Ahora quieres que crea que los estás alejando?» «No necesitas creerlo», respondió Tuang. Pero si ella hubiera dado un paso más hoy, habría encontrado cosas con las que no estaba lista para enfrentar. La casa de bambú apareció de repente en la mente de Yuri, la risa de Tutu, la paz frágil que habían construido bajo ese techo humilde. Miró al hombre frente a él y tomó una decisión que sintió como si estuviera caminando sobre hielo delgado. «Está bien», dijo Yuri. «Vas a explicar. No aquí». Hizo un gesto con la barbilla hacia el camino. «Ven conmigo», dijo. «Vas a hablar en mi casa frente a Tutu». Tuang dudó por un latido del corazón y luego lo siguió. Así que Tuang terminó la historia suavemente en el presente sentado frente a ellos, en la mesa de madera. «Hoy estoy entre ella y ustedes no por casualidad, no por primera vez». Las tazas de té entre ellos se habían enfriado. La mirada de Uri se oscureció buscando. «Entonces será mejor que empieces a contarnos», dijo. «¿Cuánto tiempo has estado protegiéndonos de ella?» «¿Y por qué?» Tuang respiró hondo, sus hombros se tensaron como si finalmente hubiera salido de las sombras. «Eso», dijo, «es donde comienza la única verdad que me queda». Por un momento nadie dijo nada. Afuera, un pájaro cantó una vez y luego guardó silencio. Dentro, el aire parecía volverse espeso como si las paredes estuvieran esperando las siguientes palabras de él. Tuang miró sus manos, luego los miró a ellos. «Soy la sombra del tío Tuan», dijo. «Donde quiera que él vaya a aplastar a alguien, yo estoy allí». La mandíbula de Uri se apretó, pero no interrumpió. «Estuve detrás de él cuando los empujó contra la pared». Tuang continuó firme. «Cuando tiró los contratos sobre la mesa y les dijo que los firmaran si no querían perder todo, yo fui el que puso los papeles frente a ustedes. Cuando intentaron irse, yo los agarré de las manos». Uri recordó la presión sobre su muñeca, la humillación, la ira silenciosa. «Lo hiciste por orden», dijo Uri, su voz bajando. «Me decía que solo era trabajo», respondió Tuang. «Ustedes son tercos, se merecen lo que les pasa por no agachar la cabeza. Es más fácil que admitir que estaba ayudando a destruir a alguien solo porque se negaba a arrodillarse». Su mirada se desvió hacia Tutu, realmente mirándola ahora. «Y cuando ustedes huyeron», dijo suavemente, «yo los perseguí». Las imágenes volvieron en fragmentos de lluvia en el camino, los faros cortando la oscuridad, el cuerpo de Uri envolviendo a ella para protegerla de la luz. Esa noche Tuang continuó. «Conocía todos los atajos. Les dije a los chicos que los detuvieran. Cuando su moto estuvo a punto de deslizarse en el barro, nosotros estábamos justo detrás de ustedes.
Se detuvo, luego añadió suavemente: «Podría haberlos atrapado». 2 lágrimas cayeron. «¿Por qué no lo hiciste?», suspiró. «Porque por primera vez los vi con claridad. No eran el objetivo de él, no eran sus piezas, sino un hombre dispuesto a perderlo todo para que la mujer detrás de él no resultara herida». Su mirada se cruzó con la de Uri. «Cuando el tío Tuan quería que ustedes se arrodillaran en ese camino lleno de barro, dijo: no te arrodilles por el trabajo, por la fama, por la tierra. Solo arrodíllate para que no le haga nada a ella». Ya había visto el miedo antes, la desesperación, pero nunca había visto a alguien aferrarse a otro de esa manera, dejando que todo lo demás se quemara. Guardó silencio por un momento, como si estuviera escuchando sonidos que solo él podía oír. Luego continuó: «Empecé a escuchar muchas cosas que no debía escuchar». Su mandíbula se apretó. «Escuché a Lin con él. Él decía que quería controlarla. Ella quería venganza. Ella no solo quería que desaparecieran, Yuri. Ella quería borrarlos. Quería arrastrar el nombre de Tutu por el barro hasta que incluso los extraños la odiaran». Los dedos de Tutu se apretaron alrededor de su taza de té. «Escándalos falsos», dijo Tuan. «Fotos manipuladas, historias sucias que hacen que la gente deje de preocuparse por lo que es verdadero. Ya no es trabajo. Se ha convertido en crueldad». Se apartó. Luego se obligó a mirarlos a los ojos de nuevo. «He hecho muchas cosas malas», admitió. «Pero ese día, cuando los escuché planear destruirlos solo por diversión, algo se rompió. No pude fingir que no lo escuché». La voz de Uri se volvió áspera. «¿Entonces decidiste ayudarnos solo así?». «No», dijo Tuan. «Decidí que no podía seguir ayudándolos. Hay una diferencia». Se inclinó ligeramente hacia adelante. La noche antes de que sus chicos estuvieran listos para atacarlos, dijo: «Conseguí su agenda, sabía cuándo, dónde y cómo. El mensaje que recibieron tarde: váyanse ahora, no tendrán otra oportunidad». Ese fui yo. El pecho de Uri subía y bajaba lentamente. «Casi lo borré», dijo. Tuan continuó: «Sabía que si presionaba a enviar no solo rompería una orden. Tendría que elegir un bando. Pero lo envié de todos modos. Luego los retardé. Direcciones equivocadas. Perdí el teléfono. Un coche averiado en el lugar equivocado. Solo lo suficiente para hacerlos desaparecer». «¿Y luego?», preguntó Yuri. «Las fotos falsas que nunca aparecieron. Los hombres que se echaban atrás en el último minuto. También fui yo», dijo Tuan de manera directa. «Lin pagó a un fotógrafo para crear pruebas en su contra. Tutu me aseguré de que esos archivos tuvieran una vida muy corta. Un disco duro una noche, luego nada más. Ella pensó que él la había traicionado. Ella nunca supo que yo borré todo». Hizo una pausa. «Y sobre los curiosos alrededor de su zona aquí», añadió. «Los que se asustan fácilmente los aparté. Usé sus propios trucos. Fantasmas, la casa abandonada. La gente empezó a susurrar después de lo que ustedes hicieron con Lin. Solo agregué más miedo cada vez que ella se acercaba». «No me enorgullece usar el miedo», dijo suavemente. «Pero eso la mantuvo alejada de la puerta de su casa como hoy». Le recordé ese lugar, lo que pensaba que había visto. Fue suficiente para hacerla volver. El silencio volvió a envolver la casa de bambú. «La verdad es simple», dijo Tuan finalmente. «Pasé años siendo la mano que hacía daño a los demás. Cuando quise detenerme, el daño ya estaba hecho. No puedo arreglarlo. Todo lo que puedo hacer es usar lo que sé para evitar que empeore». Tutu lo miró, sus ojos brillaban pero estaban secos. «Si te arrepientes tanto», preguntó suavemente, «¿por qué salir de las sombras ahora?». «Porque la oscuridad ya no es suficiente», respondió.
Los retardé desde lejos hace mucho. No se detuvieron y estoy cansado de ser el que siempre ayuda demasiado tarde, desde muy lejos. La voz de Uri fue firme pero con un toque de dureza. ¿Qué quieres de nosotros, Tuang? La respuesta de Tuang llegó inmediatamente sin vacilación. Estar del lado correcto esta vez, dijo desde el principio. No a medias, no después de causar más daño. Sé lo que piensa el tío Tuan. Sé cómo se mueve Lin. Sé a quién llaman los favores que intercambian. Si me dejan hacerlo, puedo ayudarles a anticipar lo que está por venir antes de que se haga evidente. No más números ocultos, no más pretensiones. Uri lo miró largo rato fijamente. Vio al hombre que lo había derrotado. Vio al hombre de pie solo en el camino polvoriento, empujando el peligro lejos de su casa. Vio la culpa, pero también algo más, un silencio más profundo, más persistente, más agotado y por fin más real. A su lado, Tutu cambió de postura. No estoy lista para perdonarte, dijo con sinceridad. Lo que hiciste destruyó cosas que no se pueden reparar. Pero sin esos mensajes, sin nadie borrando esas fotos, sin nadie deteniendo a Lin hoy, tal vez no estaríamos aquí. Su mirada se encontró con la de Uri, un intercambio silencioso entre ellos. Uri inhaló profundamente. No te agradezco, dijo. No por limpiar un desastre que ayudaste a crear. Pero si realmente quieres estar de nuestro lado, entiende esto. No hay vuelta atrás. No con él, no con ella, no con la persona que fuiste. Lo entiendo, respondió Tuang. Y si nos traicionas de nuevo, Uri concluyó suavemente, no habrá segunda advertencia. Una ligera sonrisa sin humor apareció en los labios de Tuang. No vine aquí para recibir advertencias, dijo. Vine para saldar una deuda. Por un momento los tres solo se sentaron allí los últimos rayos de la tarde, envolviéndolos como algo frágil. A lo lejos en su habitación, Lin miraba el vacío repasando el momento en que Tuang apareció en ese camino, cómo sus palabras se filtraron debajo de su piel. ¿Por qué realmente estabas allí, Tuang?, susurró. ¿Y de qué lado estás? Volviendo a la casa de bambú, Uri y Tutu bebían té en silencio mientras Tuang se levantaba para irse. Por primera vez ya no eran los cazadores las presas y el extraño. Se convirtieron en una alianza inestable, nacida a la luz del día, permaneciendo en silencio entre los celos de Lin y la vida que Uri y Tutu estaban luchando por proteger. Uzi chợt cảm thấy nghi ngờ không nên xuất hiện trong lúc này, nên anh đã nặng nề giữ lại câu hỏi đó. Cũng bình thường, không có gì đặc biệt. Anh đáp lời chuyện chủ đề. Còn nhé, hôm nay anh thấy vui không? Thì cho nụ cười gương mặt cô sáng lên, đôi mắt lấp lánh. Vui chứ, bánh ngọt ngào cũng không bị lắm đâu, chỉ là hơi bận một chút thôi. Không khí xung quanh họ thoáng chốc trở nên thoải mái, nhưng trong lòng Uzi một cảm giác bồn chồn vẫn không thể nào dứt. Dù nhưng anh cảm thấy điều đó đang giấu giếm, liệu Tử Tiêu có đang che giấu một bí mật nào đó liên quan đến không vậy? Câu chuyện của họ trôi qua nhẹ nhàng, nhưng trong lòng Uzi, câu hỏi ấy vẫn chưa được trả lời. Anh không thể tự hỏi liệu Tiêu có thực sự vô tội trong mọi chuyện này, hay có điều gì đó đang ẩn khuất đằng sau nụ cười của cô. Cảm giác căng thẳng không nói thành lời, như một tấm màn phủ lên cuộc trò chuyện vui vẻ ấy. Nhưng căn bản không thể nghi ngờ